ese es el puntito, ese es el puntito. Esto más, creo que las Fuerzas Armadas de hoy han sido insolidarias con esos tres generales. ¿Sí? Han sido insolidarias con esos tres generales. De acuerdo con esa... Que de nuevo los meten a la cárcel. Se vieron arrastradas las Fuerzas Armadas por un conflicto político. Entonces, políticos no solo están politizando a las Fuerzas Armadas, sino que están arrastrando a conflictos innecesarios. El puntito, ese es el puntito. ¿Qué dice Eugenio Sosa de ese puntito? De estar metiendo a las Fuerzas Armadas en el protagonismo político electoral después de la Asamblea Constituyente de 1981. Estamos viendo hoy preocupados por este tema de ahora el 9 de marzo, que es muy grande, yo coincido, no se puede repetir, pero lo de 2009, de 2017 fue extremadamente grave. Y precisamente aquí la abogada le tocó dirigir una institución de derechos humanos y sabe exactamente a qué me refiero. Y eso quedó ahí, no cumplieron la misión, tampoco, más bien llevaron por delante un gran atropello al tema de los derechos humanos y hoy se discute si es persecución política o no, querer hacer justicia sobre ese tema. Ahora, el problema con eso es que para poderlo plantear requiere un alto nivel de madurez política de todos los partidos y de todo lo que es el quehacer, el entramado político para decidir realmente el curso y la perspectiva de la democracia en el país. Porque en el momento que los constituyentes, por lo menos lo que yo he entendido a partir de lecturas y de escuchar a diferentes personas, analistas, tanto de la esfera política como de la esfera de las Fuerzas Armadas, dijeron que no se sentían capaces de garantizar eso, sino entregándola a un ente como era las Fuerzas Armadas. Y de hecho, de alguna manera los constituyentes tenían razón en ese momento cuando en 1985 ni siquiera habían pasado el primer periodo de gobierno de retorno a la vida constitucional, cuando ya teníamos la primera crisis política que estuvimos en vilo. Yo en ese momento no votaba, era un cipote, pero me interesaba ya, mi papá era muy atento a estar escuchando los medios de comunicación, que fue hasta que se salió de uno de los batallones con la solución entre obreros, empresarios, creo, políticos y las Fuerzas Armadas mediando en ese proceso. Sí, porque en aquel momento teníamos que ir a los batallones a resolver el debate político electoral del país. Y después, en el 2009, la oligarquía hondureña usó a las Fuerzas Armadas para golpear la continuidad constitucional del país. Y en 2017, frente a un fraude electoral, la oligarquía hondureña volvió a usar a los militares para reprimir más de 100 personas asesinadas, la mayoría jóvenes, la totalidad de la resistencia social y política del país. Y además, usar las Fuerzas Armadas para avalar una violación a la Constitución de Honduras que prohíbe la reelección presidencial. Y hoy, porque unas empresas de transporte mal coordinadas por el Partido Nacional que dirige el Consejo Nacional Electoral generaron en el 1.4% incomodidad a la población, quieren juzgar por ese hecho a todo el mando militar.